El origen del Tiger I, posiblemente el tanque más famoso de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, es complejo. El desarrollo comenzó a mediados de la década de 1930, cuando la empresa industrial Henschel & Sohn recibió la tarea de crear un tanque rompemuros por parte del ejército alemán. Durante el desarrollo se dieron nuevas especificaciones para el tanque, incluyendo un espesor de blindaje requerido y el uso de un cañón principal de 75 milímetros. Después de que estalló la guerra en 1939, las experiencias contra los tanques franceses y británicos llevaron a más rediseños. Cada prototipo se basaba en los intentos anteriores. En 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja. Aunque tuvieron un éxito rotundo, los tanques alemanes tuvieron problemas para lidiar con los tanques soviéticos, especialmente el búnker móvil, que era el KB-1, y el omnipresente T-34, lo que provocó más rediseños. Se llevó a cabo una competencia para el nuevo tanque pesado que pudiera superar lo que los soviéticos les lanzaran entre Henschel y Porsche. Henschel ganó el concurso y el Tiger entró en producción. La versión final fue una conglomeración de diseños de Henschel & Sohn, Porsche y Krupp. Se le dio la designación Panzerkampfwagen 6 Tiger. Al Tiger se le dio el número romano 1 después de la introducción del Tiger II. Dimensiones. El Tiger I era un tanque grande, diseñado con muchas características en mente, la sutileza no siendo una de ellas. Con un peso impresionante de 57 toneladas métricas o casi 63 toneladas estadounidenses, se clasificó como un tanque pesado. Para comparar, el rival T-34 pesaba entre 26 y 35 toneladas dependiendo de la versión. El Tiger I mide poco menos de 8 metros y medio de largo, con un ancho de poco más de 3 metros y una altura de unos 3 metros. El Tiger era tan masivo que no podía confiar en que los puentes más pequeños no se derrumbaran, por lo que tenía características especiales para asegurarse de que pudiera vadear un río. Estos incluían un casco y una torreta herméticos, un snorkel de 3 metros de largo y una bomba para sacar el agua que se filtraba. Armamento. El Tiger I fue diseñado para poder superar cualquier oposición con facilidad. El cañón principal original de 75 milímetros fue reemplazado por un cañón KWK-36L56 de 88 milímetros, basado en el cañón antiaéreo de 88 milímetros. La alta velocidad del proyectil podía atravesar el blindaje más resistente que encontraba. También estaba equipado con 2 ametralladoras MG-34, una montada en el casco y otra coaxial al cañón principal. Y nunca se pueden tener demasiadas ametralladoras MG-34, así que se podía montar una adicional en la parte superior, que podía usarse para roles antiinfantería o antiaéreos. Blindaje. El Tiger podía recibir castigo igual de bien que infligirlo. El blindaje frontal del tanque era impresionante con 100 milímetros de grosor, o alrededor de 4 pulgadas. El blindaje lateral del Tiger I era un poco más delgado con 80 milímetros o cerca de 3 pulgadas. El metal utilizado era una mezcla homogénea de níquel y acero, que era menos frágil que otros tipos de blindaje y podía resistir todas las armas antitanque, excepto las más poderosas. El blindaje no estaba inclinado, lo que le daba al Tiger su distintiva apariencia cuadrada. Motor y rendimiento. Las primeras versiones del Tiger I estaban equipadas con el motor Maybach HL 210 B12 de 21 litros, con una potencia de aproximadamente 650 caballos de fuerza. Cuando esto resultó insuficiente para un vehículo del tamaño del Tiger, se actualizó a un motor Maybach HL 230 de 23 litros que podía generar más de 700 caballos de fuerza. Esto podía impulsar al Tiger a una velocidad máxima de aproximadamente 40 km por hora, aunque esa era su velocidad en carretera. En terreno sin pavimentar o irregular, la velocidad máxima disminuía notablemente. El Tiger también era una bestia sedienta y su tanque de combustible de 125 galones le daba un alcance operativo de entre 75 y 120 kilómetros, dependiendo de las condiciones. Ruedas y suspensión. El tanque se desplazaba sobre 48 ruedas de carretera entrelazadas, una configuración que ayudaba a distribuir el inmenso peso del Tiger, dándole una movilidad sorprendente para un vehículo de su tamaño, aunque dificultaba la reparación, ya que se tenían que quitar varias capas de ruedas para llegar a una rueda interior. Las ruedas de carretera tenían goma en el exterior, pero la escasez de suministros forzó a los alemanes a usar ruedas de acero a inicios de 1944. Estas ruedas eran más robustas, y los ingenieros pudieron quitar 16 de las ruedas por lado en versiones posteriores, agilizando la producción. Las ruedas estaban unidas a un sistema de suspensión de barra de torsión.
y cuando se combinaban con amortiguadores, esto le daba al Tiger I un viaje relativamente suave. Tripulación. El Tiger I tenía una tripulación de 5 personas. En el casco estaba el conductor a la izquierda y el operador de radio a la derecha. En la torreta estaba el comandante que estaba en la parte trasera izquierda, el artillero que estaba en la parte delantera izquierda y el cargador que estaba en el lado derecho. Dado que el Tiger era el vehículo principal en el arsenal alemán, las tripulaciones fueron seleccionadas cuidadosamente por su habilidad e incluso fueron enviadas a las fábricas de Henschel para aprender los detalles técnicos y el mantenimiento del tanque. Producción. Los primeros Tiger se ordenaron en abril de 1942, con el primer lote enviado al combate en agosto de ese año. Debido a las necesidades de tiempo de guerra, la producción se apresuró para llevarlos al frente lo más rápido posible. Debido a esto, el Tiger I fue modificado varias veces durante su producción, con cada nueva versión solucionando los defectos en el diseño sobre la marcha. Casi cada mes se añadía, modificaba o eliminaba una nueva característica. El Tiger también era caro, con cada tanque costando alrededor de 250.000 Reichsmarks. Para comparar, el Panzer V Panther costaba aproximadamente la mitad. También se necesitaban alrededor de 300.000 horas hombre de trabajo para construir un Tiger, casi el doble que un Panther. Debido a estas limitaciones, solo se construyeron alrededor de 1.354 tanques Tiger I. La producción duró desde abril de 1942 hasta agosto de 1944, cuando el Tiger fue eliminado a favor del Tiger II. Existían variantes alternativas, como un vehículo de comando con radios adicionales. Más famoso fue el Sturm Tiger, o Tiger de asalto, que montaba un gigantesco obús de 380 milímetros que estaba diseñado para simplemente aplastar las posiciones enemigas. También había un Tiger con equipo de cabrestante, aunque solo se conoce uno que tuviera esa característica, por lo que probablemente fue una adaptación improvisada en lugar de un tipo de vehículo dedicado. El Tiger en batalla. La primera tanda de Tiger que salió de la línea de montaje fue enviada al frente oriental cerca de Leningrado en agosto de 1942 y tuvo su primera gran operación de combate en la Gran Batalla de Tanques de Kursk en 1943. El Tiger I tenía algunas fallas que afectaban a un vehículo que por lo demás era muy efectivo. Era una máquina compleja que sufrió numerosas fallas mecánicas. Los problemas más comunes eran fallas en la caja de cambios o en el motor. Muchos Tiger tuvieron que ser abandonados después de averías catastróficas. Al mirar otros tanques alemanes de la guerra, podría haber un poco de un tema aquí. Sin embargo, cuando estaban operativos no había tanque que infundiera tanto miedo en el corazón del enemigo como el Tiger. Los aliados observarían horrorizados cómo el cañón de 88 milímetros atravesaría incluso el tanque más resistente con facilidad, y su fuego de respuesta rebotaría inofensivamente en el casco del Tiger. Aunque fue diseñado como un vehículo de ruptura, a medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, el Tiger se usaba defensivamente, emboscando columnas de tanques aliados causando un caos absoluto. Un solo Tiger en una posición ventajosa con una tripulación experimentada podría devastar formaciones enemigas, superándolo en número de manera abrumadora. En un caso, el as del Tiger, Michael Whitman, destruyó 14 tanques británicos, 15 vehículos blindados de transporte de tropas y 2 cañones antitanque en menos de 15 minutos. Historias como estas alimentaron la fobia al Tiger, donde las tripulaciones de tanques aliados vivían en un miedo perpetuo de encontrarse con uno hasta el final de la guerra. Esto fue tan común que se culpaba a los Tiger de destruir vehículos aliados incluso cuando el verdadero responsable era otro tipo de tanque o incluso un cañón antitanque. El miedo generado por el Tiger superó con creces su efectividad real en el campo de batalla, un legado que se consolidó en las películas de Hollywood que enfatizaban su superioridad sobre sus adversarios. Incluso hoy, persiste el mito de que se necesitarían 5 tanques aliados para derribar un solo Tiger. Hoy en día, solo quedan unos pocos Tiger y solo uno en condiciones operativas, el Tiger 131, ubicado en el Museo de Tanques en Bovington, Reino Unido. El último tanque Tiger en funcionamiento en el mundo. No muchas armas, vehículos o aviones de la era de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado el estatus icónico que logró el tanque Tiger. Tiene una reputación que perdura hasta el día de hoy. Solo ver una de estas bestias en una exhibición de museo es toda una experiencia. Sin embargo, hay uno que se puede ver en acción. Es el último tanque Tiger en funcionamiento en el mundo, el Tiger 131 del Museo de Tanques en Bovington, Inglaterra.
El bautismo de fuego para el tanque Tiger fue en otoño de 1942 en el frente oriental, cuando un pelotón de 4 Tiger fue enviado al frente de Leningrado. En diciembre del mismo año, los Tiger fueron enviados al frente norte de África en Túnez, donde los alemanes intentaban detener la ofensiva aliada. Fue aquí donde se desplegó el Tiger 131. El Tiger 131 bajó por la línea de montaje en la fábrica de Henschel en Kassel en febrero de 1943. Fue pintado en Dunkelgelb, un amarillo oscuro, y se le asignó el número de serie 250.122. Junto con los otros tanques Tiger, el 131 fue montado en un vagón de tren y transportado al puerto de Trapani, Sicilia. Allí embarcaron en transbordadores Sibel, una balsa motorizada usada por los alemanes para transporte. El destino final era Túnez, África del Norte. Una vez que los tanques llegaron a Túnez a mediados de marzo, se les retiraron las estrechas vías montadas para el transporte por ferrocarril y se reemplazaron por unas más anchas, destinadas a ser utilizadas en el suave terreno del desierto. Las partes que se desmontaron para facilitar el transporte se volvieron a montar. Los tanques, ya listos para la batalla, fueron desplegados luego al batallón de tanques pesados 504 de la 5ª División Panzer. El Tiger 131 fue asignado a la primera compañía, tercer pelotón, como el primer tanque del comandante del pelotón, de ahí su designación 131, que estaba pintada de rojo en ambos lados de la torreta. La primera tarea para el tanque Tiger 131 y su primera compañía fue reforzar las posiciones alemanas en el área de Sfax-Magnasi. Para entonces, la campaña de Túnez estaba en su etapa final. Las tropas británicas y estadounidenses avanzaban hacia la ciudad de Túnez, la última fortaleza del eje en África. El 21 de abril, para contener el avance del ejército británico, los alemanes lanzaron la Operación Flor de Lila. El objetivo de la operación era contraatacar a los británicos que avanzaban desde la región alrededor de la colina, llamada Jebel Jaffa. El tanque 131 fue solo uno de los tanques que participó en la operación en lo que sería una batalla decisiva. Para el Tiger 131, la guerra terminó justo allí y entonces durante la última defensa alemana antes de la capital de Túnez, casi completamente intacto, terminaría en manos británicas. Existe un ligero misterio sobre cómo sucedió esto. Durante 75 años, se creyó que el tanque fue capturado en las laderas de Jebel Jaffa, cuando en realidad ocurrió a 16 kilómetros al noreste de allí, en una colina más pequeña conocida como 0.174, también llamada Yeret el Atar, se convirtió en el centro de los acontecimientos después de que los británicos derrotaron a los alemanes en la batalla de Long Stop Hill el 22 y 23 de abril de 1943. Los británicos se enfocaron en atacar el 0.174 y el 0.156 cercano al oeste de Mechels-el-Bob. Después de que sus ataques fueron repelidos el 23 de abril, una nueva ofensiva comenzó al día siguiente. 0.174 fue atacado por el 2º Regimiento Sherwood Foresters y 0.156 por el 1er Regimiento King Shropshire Light Infantry. Ambos batallones fueron apoyados por un batallón combinado de tanques bajo el mando del Cuerpo Real Blindado 142. El 1er Regimiento King Shropshire Light Infantry fue más rápido en capturar su objetivo, pero lo logró con grandes bajas. El 2º batallón de los Foresters también sufrió muchas bajas, pero tuvo muchas más dificultades para tomar la cima de la colina 174. En la tarde del 24 de abril, los Foresters finalmente tomaron la cresta, solo para ser atacados por tanques alemanes en posición cubierta desde una distancia de 273 metros. Los Foresters resistieron valientemente el bombardeo del Tiger, así que uno de los Tiger abandonó su posición y se dirigió hacia el 0.174. Era el Tiger 131. Al llegar a la cima de la colina, se desató el pánico. El tanque recibió disparos desde todos los lados. Los infantes de marina disparaban con sus armas pequeñas y proyectiles antitanque Piaz. Algunos de los Foresters lograron capturar un cañón francés de 75 milímetros y comenzaron a disparar contra el Tiger 131. Finalmente, los tanques Churchill, de apoyo del Escuadrón B del 48º Regimiento Real de Tanques y el Escuadrón Improvisado del Cuerpo Real Blindado 142, abrieron fuego desde la colina vecina 151. En esta lluvia de balas y proyectiles, el Tiger 131 se detuvo de repente. Uno de los proyectiles golpeó el cañón del Tiger y rebotó en el anillo de la torreta, atascando la torreta. Otro disparo impactó en el soporte de elevación de la torreta, inutilizando el mecanismo de elevación del cañón. Luego, un tercer y último disparo impactó en la escotilla del cargador, desviando metralla hacia la torreta.
La tripulación del Tiger, probablemente herida y presa del pánico, decidió evacuar el tanque. Existía la duda de si fue un proyectil del cañón francés de 75 milímetros o del cañón Churchill de 57 milímetros el que inutilizó la torreta. La investigación más reciente de expertos del Museo de Tanques de Bovington mostró que probablemente fue un proyectil de uno de los Churchill del 0.151 el que detuvo el tanque. Incluso hoy, los daños por impactos de proyectiles de 57 milímetros y balas de 303 milímetros son evidentes en el tanque. Los Foresters se quedaron en el 0.174 por 6 días más, junto al Tiger 131 capturado. El 7 de mayo, el taller de tanques del Ejército 104 llegó al 0.174 y recuperó el Tiger del campo de batalla. Después de ser reparado y puesto en funcionamiento, el tanque fue remolcado a Túnez el 24 de mayo, que para ese entonces fue liberado por las tropas aliadas. Se quitó la cruz alemana y se pintaron un escudo del primer ejército y el emblema de la Brigada de Tanques del Ejército 21 en la parte frontal del casco. Mientras estaba en Túnez, se le mostró al rey Jorge VI y al primer ministro Winston Churchill, quienes deseaban ver a esta bestia de tanque. El tanque Tiger 131 capturado fue un magnífico trofeo de guerra para los británicos, quienes decidieron trasladarlo a Inglaterra. El tanque fue conducido al puerto de La Goulée y trasladado en ferry a Biserta el 3 de agosto de 1943. En Biserta, el tanque embarcó en el SS Empire Candida y navegó hasta Bonn, desde donde fue trasladado a Glasgow a bordo del SS Ocean Strength. Finalmente llegó al Reino Unido el 8 de octubre. En el Reino Unido, el Tiger 131 comenzó una nueva vida. Antes de ser llevado al Departamento de Diseño de Tanques en Chertsey, Surrey, se exhibió en los Horse Guards en Londres e incluso tuvo una gira de exhibición pública por todo el país. Sin embargo, el espectáculo fue breve, ya que los expertos del Departamento de Tanques lo sometieron a un examen minucioso. El tanque fue despojado de la mayoría de las partes importantes, como su motor, caja de cambios y otros. Estaba en tal estado que finalmente se dejó de lado, ya que al final de la guerra se perdió el interés en más investigaciones. El 25 de septiembre de 1951, el tanque fue finalmente entregado al Museo de Tanques en Bovington. Allí, el Tiger 131 pasó casi 4 décadas en el museo como una exhibición estática hasta que un equipo de restauradores decidió devolverle la vida. En un proyecto altamente exigente, el Tiger 131 fue desmontado en piezas, con la mayoría de sus partes originales devueltas a su lugar después de la renovación. Algunos componentes, como el cableado, fueron reemplazados por versiones modernas, mientras que otros debieron ser refabricados por completo. Su aliento de vida fue un motor Maybach HL 230 en funcionamiento, tomado de otro tanque Tiger para reemplazar el motor original HL 210, que fue desechado por los ingenieros del Departamento de Diseño de Tanques. Finalmente, el tanque fue pintado con un esquema de pintura adecuado con todas las marcas alemanas originales restauradas. El resultado final es la mayor atracción del Museo de Tanques, el único tanque Tiger completamente operativo en el mundo. En los ahora famosos Días del Tiger, los visitantes del museo tienen la oportunidad de ver en acción uno de los tanques más famosos de la historia. Los tanques nazis tienen la reputación de superar a los tanques aliados. Pero incluso las mejores máquinas necesitan a alguien que las opere. Esta es la historia de uno de los haces de tanques alemanes más famosos o infames de la Segunda Guerra Mundial, el Barón Negro. La guerra estalla en 1939 y Michael Whitman, hijo de un granjero, forma parte de una unidad de reconocimiento donde conduce un vehículo blindado. No es un tanque, pero es un comienzo. Él y el resto de su unidad luchan a través de Polonia antes de ser transferidos al oeste, participando en las campañas contra Bélgica, los Países Bajos y Francia. Después de estos enfrentamientos a principios de 1941, Whitman fue reentrenado como comandante de artillería mecanizada y entregó su vehículo blindado, el primer Ungeschütz 3. Este vehículo no es un tanque, sino más precisamente un cañón de asalto, el cañón principal de 75 milímetros fijado al casco sin una torreta. Es en uno de estos cañones de asalto donde Whitman lucha en Grecia, donde su liderazgo y habilidades le hacen ganar la Cruz de Hierro de segunda clase. Después de combatir en Grecia, Whitman y el resto de su unidad son enviados a Checoslovaquia para rearmarse y reacondicionarse para su próxima operación. 22 de junio de 1941. 3.5 millones de soldados alemanes están iniciando la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética.
Whitman y el resto de la primera división Panzer SS están asignados al grupo de ejércitos sur del mariscal de campo Gerd von Rundstedt. Whitman, una vez más, demuestra ser un líder capaz, y aunque está herido, también muestra una habilidad increíble, destruyendo 6 tanques soviéticos en un solo enfrentamiento. En pocos meses, se le atribuyen 66 tanques enemigos destruidos. Luego envían a Whitman de regreso a Alemania, donde se somete a un entrenamiento de tanques más intensivo y es ascendido a teniente y puesto al mando de un pelotón de tanques. Su vehículo también cambia. Primero a un Panzer III, pero pronto esto es reemplazado por algo mucho más sustancial. El Panzerkampfwagen 6, mejor conocido como el Tiger I, es un coloso de un tanque con un poderoso cañón principal de 88 milímetros que puede destrozar prácticamente a cualquier enemigo que se le enfrente y tiene un blindaje de hasta 120 milímetros de espesor, lo que lo hace prácticamente invulnerable a cualquier cosa que se le arroje. Whitman se une nuevamente a las líneas del frente en 1943 y prueba por primera vez el combate en su nuevo Tiger durante la Operación Ciudadela, mejor conocida como la Batalla de Kursk, posiblemente la batalla de tanques más grande jamás librada. Con un tanque tan poderoso a su disposición, Whitman se desata, dejando un camino de destrucción a través de los soviéticos. En el primer día de la batalla, destruye 13 T-34 soviéticos y 2 cañones antitanque, y sigue con esta hazaña añadiendo 10 tanques más 3 tanques ligeros, 2 cañones autopropulsados, 3 cañones antitanque y una pieza de artillería de campo en el transcurso de los siguientes días. También sobrevive a una colisión con el T-34 en llamas. Su conductor logra acelerar antes de que la munición se encienda y el tanque explote. A pesar de los esfuerzos de Whitman y el resto de los alemanes, el Ejército Rojo logra resistir la ofensiva y la Operación Ciudadela es un fracaso. Después de un breve tiempo para reponer fuerzas y recuperarse, Whitman y el resto de su unidad son enviados nuevamente al frente. Sus habilidades son puestas a prueba y acumula un impresionante total de bajas. Para enero de 1944, se le atribuye la destrucción de 88 tanques enemigos, piezas de artillería y otros vehículos y se le otorga la Cruz de Caballero. Para finales de mes, su total alcanza los 117 vehículos enemigos. En mayo de 1944, Whitman es transferido a la Francia ocupada en preparación para la invasión aliada de Francia. Cuando los aliados iniciaron la invasión de Normandía, el 6 de junio de 1944, Whitman y los 6 tanques Tiger de su unidad se reubicaron en la zona, llegando el 12 de junio. Es aquí donde Whitman logra la hazaña más famosa de su carrera. El 13 de junio de 1944, Whitman y sus hombres están estacionados cerca de Villers-Bocage, defendiendo un terreno llamado Colina 213. Es temprano en la mañana, y el cuarto condado de la Yeomanry de Londres está avanzando hacia la colina donde los tanques Tiger están esperando. Ellos, junto con una compañía de infantería de apoyo, están tratando de asegurar la carretera para un avance hacia la ciudad de Caen, aunque la espesa vegetación del campo de Normandía reduce su visibilidad. En total, Whitman tiene su propio Tiger, 3 Tiger más y un Panzer IV. Enfrentándolos hay alrededor de 60 tanques británicos semiorugas, portadores de armas y cañones antitanque. Mientras que otros podrían sentirse incómodos al estar en desventaja de más de 10-1, Whitman se encuentra en un entorno rico en objetivos. Dejando a sus hombres para enfrentar el frente de la columna británica, se desplaza hacia su retaguardia, sin ser detectado. Cerca de las 9 de la mañana, los británicos oyen una llamada de auxilio por radio. «Dios, debemos irnos. Hay un tanque Tiger avanzando a 50 metros de nosotros». Surgiendo de la maleza como su homónimo, el Tiger de Whitman cae sobre la retaguardia de la columna británica, inmediatamente convirtiendo un tanque Cromwell en chatarra, seguido poco después por una luciérnaga y luego 3 tanques. Whitman se mueve paralelo a la carretera, utilizando el poderoso cañón de 88 milímetros del Tiger para destrozar tanques, semiorugas, transportadores de armas y cualquier otra cosa que se interponga en su mira. Los británicos devuelven el fuego, pero sus proyectiles son más una molestia que una amenaza. Luego avanza sobre Villers-Bocage, acumulando más bajas. Todo el enfrentamiento dura alrededor de 15 minutos, y cuando se asienta el polvo, los alemanes han eliminado de 13 a 14 tanques, de 13 a 15 vehículos de transporte y 2 cañones antitanque. Otras unidades alemanas siguen combatiendo contra Villers-Bocage, lo que es desastroso para el avance británico.
Pero Whitman no juega ningún papel más en la batalla después de ser incapacitado por un cañón antitanque que golpea la rueda de tracción del Tiger. Por sus acciones ese día, se le otorgó la edición con espada de su Cruz de Caballero, y es ascendido a SS Hauptsturmführer o capitán. Pasa los siguientes 2 meses luchando contra el avance aliado a través de Francia. El 8 de agosto participa en un contraataque cerca del pueblo de Saint-Agnon-du-Crémenier, donde su unidad es emboscada por una fuerza de tanques británicos y canadienses. Un golpe fatal enciende la munición en el Tiger de Whitman, matando a la tripulación y volando completamente la torreta. Whitman es sepultado en una tumba común antes de ser identificado en 1983. Sus restos se volvieron a enterrar en el cementerio militar alemán de Le Combe, Normandía. El legado de Michael Whitman es complicado, por decirlo menos. En total, es uno de, si no el más exitoso as de los tanques de todos los tiempos, con alrededor de 138 tanques enemigos y 132 piezas de artillería a su crédito. Sus hazañas aún se estudian y se discuten hoy en día. Es importante recordar que un tanque no es operado por un solo hombre, sino por una tripulación, y la tripulación de Whitman estaba entre las mejores de las Fuerzas Armadas alemanas. Específicamente, Whitman dependía mucho de su artillero Balthasar Boll, quien manejaba el cañón principal como un rifle de francotirador, capaz de acertar a los objetivos en movimiento, una hazaña extremadamente difícil en una era anterior a los estabilizadores giroscópicos. A la vez, muchos son escépticos sobre su récord. Muchos creen que sus totales fueron exagerados, y no hay duda de que sus acciones se utilizaron como propaganda alemana, lo que dificulta determinar la verdad. También ha habido algunos que sugieren que fue imprudente y temerario, avanzando solo contra el enemigo sin el apoyo de otros miembros de su unidad, como lo hizo en Villers-Bocage. También se cree que su reputación se debe más a la durabilidad del Tiger I que a cualquier habilidad por su parte. El grueso blindaje era impermeable a todas, excepto a las armas antitanque más poderosas, por lo que los tanques enemigos no representaban una gran amenaza para él. Después de ser transferido al frente occidental, Whitman murió en acción después de 2 meses, donde se enfrentó a tanques con armas más poderosas que podían atravesar el blindaje del Tiger. Independientemente de la verdad, Michael Whitman todavía es recordado como posiblemente el mejor as de los tanques en la historia. Su historia ha provocado innumerables debates y discusiones décadas después de su muerte. Tanque Tiger japonés, es finales de 1940. Alemania, Italia y Japón no quieren que los Estados Unidos se unan a la Segunda Guerra Mundial y arruinen todos sus planes de conquista. Así que decidieron hacer una alianza. Se acordó, si alguien que no está en la guerra actualmente decide atacarnos, que tiene un gran ejército, muchas tropas, está en el extranjero y a veces usa sombreros de vaquero puntiagudos, eso, para empezar, sería algo muy poco honorable de hacer. Pero en segundo lugar, los 3 lucharemos juntos como uno, así que definitivamente no deberías hacerlo. Esto no funcionó. Los Estados Unidos comenzaron a ayudar aún más a los enemigos de la alianza, Gran Bretaña y China, pero el pacto sí abrió la puerta para una buena vieja colaboración entre Alemania y Japón, quienes comenzaron a compartir tecnología militar como, lo adivinaste, el tanque Tiger. Los países ya habían colaborado antes. En los primeros días de la guerra, compartían con frecuencia patentes de producción industrial y planos de armas. Fueron principalmente los japoneses quienes se beneficiaron más de esta colaboración, ya que había mucho que aprender de los alemanes. Los japoneses estaban interesados en tecnología alemana, como aviones, cohetes, submarinos y más. No obstante, cuando la guerra empezó a cambiar de rumbo, también se enfocaron en los infames diseños de tanques alemanes. Estaban especialmente impresionados por un diseño en particular, el Panzerkampfwagen 6 Ausführung H1, o más comúnmente conocido como el tanque Tiger. Cuando los aliados se aproximaban a las islas principales del Pacífico hacia el final de la guerra, los japoneses anhelaban tener los Tiger en su arsenal. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas Imperiales japonesas eran una de las potencias de combate más formidables del mundo. Sin embargo, en comparación con la fuerza naval, el ejército imperial japonés estaba menos desarrollado. Esto no fue resultado de la insuficiencia, sino más bien de las condiciones previas y tempranas de la guerra que no habían requerido que los japoneses construyeran un ejército más poderoso del que ya tenían. Las armas y el equipo en el inventario del ejército imperial japonés eran suficientes para derrotar a sus enemigos en China y el sudeste asiático y para mantener los territorios bajo control.
En cuanto a la guerra en las islas del Pacífico, el mando japonés decidió que las armas y el equipo más ligeros eran mucho más adecuados para el difícil entorno, además de ser más baratos y fáciles de transportar en barcos. El gobierno japonés estaba interesado en mantener un presupuesto estricto con el ejército e invertir la mayoría de las finanzas en su armada y fuerza aérea de alta prioridad. La flota de tanques del ejército imperial japonés se limitaba a tanquetas, tanques ligeros y tanques medianos. El tanque japonés más producido fue el tanque mediano tipo 97 Chiha, así como su versión de torreta mejorada, el tipo 97 Kaishin Hoto Chiha. El tipo 97, un tanque mediano de tamaño reducido tripulado por 4 personas y equipado con un cañón de 57 milímetros, sirvió adecuadamente en la campaña del Pacífico. Los japoneses pronto aprendieron que sus tanques eran muy inferiores cuando en 1943 los estadounidenses introdujeron los tanques medianos M4 Sherman al teatro de guerra del Pacífico, que pronto se convirtieron en el blindaje dominante en el lejano oriente, superando a cualquier adversario. Los altos funcionarios militares japoneses sabían que cuando los estadounidenses atacaran las principales islas del Pacífico bajo control japonés, el ejército imperial tendría grandes dificultades para contrarrestar las superiores unidades blindadas estadounidenses. Por ende, requerían un tanque más potente y acudieron a sus aliados alemanes en busca de asistencia. El embajador japonés en Berlín, el general Hiroshi Oshima, fue encargado de hacer un trato con los alemanes para comprar planos junto con un tanque de ejemplo que pudiera adaptarse a las nuevas necesidades japonesas. A principios de 1943, compraron 2 versiones del Panzer III, una equipada con un cañón de 50 milímetros y otra con un cañón de 75 milímetros. Sin embargo, para cuando los tanques fueron transportados a Japón y llegaron a su destino, ya estaban obsoletos. Ni siquiera el Panzer IV fue capaz de satisfacer sus urgentes demandas. Los japoneses buscaban algo mucho más poderoso. El general Hiroshi Oshima había visitado a las tropas alemanas en el frente oriental y quedó muy impresionado con los tanques Tiger. Se decidió que este era precisamente el tanque que los japoneses necesitaban para enfrentar al Sherman. Así que en mayo de 1943, el general Oshima se acercó a los alemanes con una propuesta para comprar un plano y un ejemplo de un Tiger I junto con municiones. El embajador japonés fue invitado a la fábrica de Henschel para aprender más sobre el proceso de producción y los requisitos técnicos para producir un tanque de tal magnitud. Los ingenieros alemanes fueron explícitos al explicar que la producción del tanque Tiger requeriría mucho más que simplemente comprar un plano. Los japoneses debían asegurarse de que la industria y los materiales utilizados fueran compatibles con los requisitos de producción del tanque Tiger. Tras varias discusiones, los japoneses compraron un Tiger I, chasis 250.455, por 645.000 Reichsmarks, equivalente a unos $258.000. Irónicamente, el gobierno alemán solo pagó 300.000 Reichsmarks por vehículo. Probablemente a los japoneses se les cobró más, ya que este era el costo comercial real del tanque. En comparación con el Tiger I, el costo de producción de un tipo 97 Chiha sin armamento era aproximadamente de 126.000 yenes, o alrededor de $33.800 estadounidenses. Los tanques Tiger permitirían a los japoneses dar un gran salto en tecnología de tanques. Por todas sus características, el Tiger era muy superior a cualquier cosa en el arsenal japonés, incluyendo el mejor blindaje que tenían, el tanque mediano tipo 97 Kai. Pesando 60 toneladas, el Tiger era más de 3 veces más pesado que el tipo 97 Kai de solo 18 toneladas. El Tiger I poseía un blindaje considerablemente más grueso que la del tipo 97. Su blindaje frontal del casco y la torreta era de 100 milímetros de espesor, las placas laterales del casco de 60 milímetros y los lados y la parte trasera de su torreta eran de 80 milímetros. El Tiger tenía uno de los armamentos más poderosos de la Segunda Guerra Mundial, el Kampfwagenkanone 36 de 8.8 centímetros. En comparación con él, el cañón tipo 97 de 47 milímetros era mucho más débil y a menudo luchaba para penetrar el blindaje estadounidense. Por otro lado, el proyectil perforante Panzergranate 40 del Tiger podía penetrar blindaje de acero de hasta 171 milímetros de grosor. Es difícil predecir cuánto se habría beneficiado Japón de tener su propia versión del Tiger I. ¿Habría hecho una gran diferencia defendiendo Manchuria más tarde contra los soviéticos o al contrarrestar los tanques estadounidenses que saltaban de isla en el Pacífico? Los funcionarios japoneses rápidamente comprendieron el enorme desafío logístico de transportar estos poderosos vehículos desde Alemania hasta Japón, antes de que esto pudiera haberse conocido. Los alemanes y los japoneses tenían experiencia previa en el transporte de armas y equipos que intercambiaban,
pero esta iba a ser una tarea sin precedentes. En la mayoría de los casos, un artículo se desmontaría en partes más pequeñas y se enviaría a través del mar en un submarino. El problema con el Tiger era que era muy grande para esto, aún desmontado. El mayor problema era su enorme casco, que pesaba cerca de 30 toneladas. Además de esto, para este momento, las marinas aliadas tenían un enorme control sobre qué barcos debían pasar por los océanos entre Europa y Japón. Sin embargo, el Tiger japonés fue enviado a Burdeos ya que los planes para su envío fueron organizados. Su viaje fue abruptamente interrumpido cuando en junio de 1944 los aliados iniciaron su invasión de Europa. Los alemanes debían movilizar todas las fuerzas a su disposición. Un tanque pesado Tiger inactivo en el puerto de Burdeos era un lujo que no podían permitirse ignorar. Así que, el 21 de septiembre, los japoneses aceptaron prestar su Tiger al batallón SS de tanques pesados 101, que más tarde fue renombrado como el batallón SS de tanques pesados 501. Es después de estos eventos que el destino del tanque se vuelve en gran medida desconocido. Se cree generalmente que el tanque fue destruido por las fuerzas aliadas durante la caótica retirada alemana a través de Francia. A pesar de los enormes esfuerzos y grandes gastos monetarios de los japoneses, el tanque nunca llegó a las costas de Japón, ya que nunca vio combate en el Teatro del Pacífico, luchando bajo la bandera del sol naciente.